Listo. Sí. Entonces, muy buenos días para todas, para todos y para todas. Vamos a dar unos minutos más para em, darle inicio a nuestro seminario de hoy, 3 de mayo. Em, Muchas gracias a nuestra audiencia fiel. Em, y bueno, primero para recordarles que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante la presentación. Segundo, vamos a dejar el tiempo de preguntas para el final. Entonces, además la presentación es en español, aunque pueden haber términos y palabras que sean en inglés, pero la presentación la vamos a hacer en español y entonces vamos a dejar las preguntas para el final. Tercero, por favor, no olviden que en el chat, Verónica muy amablemente está poniendo eh, nuestra hoja de asistencia. Por favor, diligéncienla una sola vez, ¿ok? Creo que no se me está olvidando nada, ¿o sí, Verónica? Súper, muy bien. Ok, excelente. Doctora, cuando usted desee, ya podemos iniciar. Ok, listo. Bueno, entonces espere, Gracias. pues yo le doy la introducción, un Sí. Sí, momentico, señor. no, porque entonces, o sea, ¿quién es Alex? O sea, no, pues, bueno, em, Alejandra Trillo, o mejor conocida en el mundo de la ciencia como Alex Trillo, es una investigadora peruana, una amiga muy, muy querida. Em, Alex tiene unas historias familiares muy latinoamericanas porque migra fuera de América Latina justo en esos momentos álgidos que nuestros países en algunos momentos viven y se mudó a los Estados Unidos y ella hizo su pregrado en la Universidad de California, San Diego. Ella después completó su doctorado en la Universidad de Montana y realizó sus investigaciones postdoctorales luego en la Universidad de Colorado, creo que Boulder, ¿no? Sí. Sí. Y después en la Universidad de Butler. Ahora trabaja como profesora asociada en Gettysburg College y ella es docente de comportamiento animal, de entomología y de biología tropical. Em, Ella ha enfocado su investigación en una intersección única y es muy interesante entre comportamiento animal, selección sexual y depredación. Entonces, esto es un cóctel bomba y estoy muy seguro que hoy nos va a hablar de ello. Y el gran cuerpo de su trabajo lo ha hecho en el Instituto de Misiones de Investigaciones Tropicales, donde nos conocimos hace muchos años, pero ella ha realizado también sus investigaciones en Costa Rica, en Ecuador, en Perú. Entonces, digamos que la audiencia colombiana en este momento es su fuerte tropical y estoy muy agradecido con Alex de que se haya dado el tiempo, porque yo sé que Alex es súper ocupada y además va por todas las universidades de Norteamérica haciendo charlas y demás. Trabaja pues, todo en temas de equity y gender, entonces pues también está muy relacionada con todos estos temas. Alex, muchísimas gracias y bueno, pues nada, adelante. Ok. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? ¿Me escuchan todos? Perfectamente. Ok. Acabo de hacer share. ¿Están viendo? Se ve Perfecto. perfecto, súper. Ok, maravilloso. Ok, muchísimas gracias por invitarme a estar a esta charla virtual. Me encantaría estar allí, poderles ver cerca, pero estoy contenta de poder dar esta charla virtual en la Universidad del Rosario. Y sobre todo a Sergio por invitarme. Y como les dijo Sergio, me van a disculpar el Spanglish, porque van a haber algunas palabras pues que todavía o bien no tienen traducción o me están costando cambiarlas. Entonces, espero poder darlo todo en español, pero es posible que haya un poco de Spanglish. Y hoy lo que voy a hacer es hablarles de uno de mis temas de investigación que tiene que ver con un interés que tengo en entender el efecto que tienen los depredadores y los parásitos, sobre todo en las llamadas de apareamiento de sus presas y sus hospederos, ¿no? ¿Cómo usan estas llamadas para localizar a sus presas o hospederos? Y a partir de ahora le voy a llamar a esto el acto de espiar que tienen algunos depredadores y parásitos. En general se llama eavesdropping en inglés. La mejor palabra que podemos usar es espiar. Vamos a ver si puedo
mover esto. Sí. Voy a empezar con un video. No sé mucho de béisbol y cuando vi esta película de niña estaba bien confundida por esta parte. Me llevó varios años de entender qué estaba haciendo Tom Hanks aquí. Es un entrenador de béisbol, ¿no? Está intentando pasarle un mensaje a sus jugadoras y el problema es que el campo está lleno de jugadores del otro equipo que quieren interpretar el mensaje, ¿no? Entonces, por esto Tom Hanks cambia la manera de dar el mensaje, no lo grita, sino que más bien usa señales manuales que no son fáciles de interpretar, ¿no? Para el resto de los individuos. Y aquí está Tom Hanks intentando, y de alguna manera la jugadora le entiende, nadie más, ¿no? La cosa es que los animales tienen el mismo problema, ¿no? Cuando hay espías enemigos, las señales tienen que cambiar para ser efectivas y para poder dar información al individuo receptor sin darle la información al espía, ¿no? Entonces lo que pasa es que la conversación cambia y en algunos casos la señal puede evolucionar. Entonces voy a saltar un poco a hablar de la comunicación animal, ¿no? En su idea más básica, la comunicación es una interacción entre aquel que manda una señal, el emisor, y aquel que la recibe, el receptor, ¿no? Por ejemplo, este pavo real macho, ¿no? Produce una señal visual para esta hembra y esta hembra está decidiendo si se va a acercar al macho o no. Sin embargo, hay otra dimensión más, ¿no? Sabemos que aquellos para los que la señal está destinada, como esta hembra, en este caso, no son los únicos que van a usar esta señal, ¿no? Les llamamos, como dije, eavesdroppers o espías, depredadores y parásitos, aquellos que usan estas señales para capturar su presa o para encontrar su hospedero, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer hoy es hablar de la importancia de estos espías depredadores y parásitos y de los efectos que tienen en las señales. Y me voy a enfocar en la idea de que hay cambios en contexto ambiental, ¿no? Tanto a mayor escala, a gran escala o a pequeña escala, que pueden alterar esta presión que mandan estos espías, ¿no? Y estos cambios de presión son los que pueden tener las consecuencias para la evolución de las señales, ¿no? Y esta presión de los espías y depredadores y parásitos es súper relevante, sobre todo en las señales de apareamiento. ¿Por qué? Porque el rol de la señal de apareamiento es atraer hembras a larga distancia, ¿no? Entonces eso significa que las señales de apareamiento son conspicuas, son ruidosas y por lo tanto fáciles de explotar por espías, depredadores y parásitos, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo del riesgo que tiene un macho, por ejemplo, una rana macho, en un momento en el que está cantando. Y este es un video que ayudé a hacer al Smithsonian Channel hace unos años de una rana túngara y este murciélago verrugoso, Trichops ferrosus, que va a usar la llamada para encontrar a la rana. Vamos a ver si se ve y se oye. ¿Se oye? Y ahí se come la rana, ¿no? Entonces, esto significa, ¿no? Que los machos que tienen cantos de apareamiento tienen un trade-off o un costo-beneficio, ¿no? Que es el ser más atractivo a las hembras también significa ser más atractivo a los depredadores y a los parásitos. Y este trade-off, ¿no? Es un principio importante en la evolución de las señales de apareamiento. Ahora, estudios recientes se han enfocado en el hecho de que este trade-off entre atraer hembras y espías depende del contexto y hay cambios en este contexto que pueden cambiar la fuerza de estas presiones selectivas. Entonces pueden influenciar la evolución de estas señales. Un ejemplo maravilloso es el trabajo de Marlene Stuck y su laboratorio y Robin Tingitela, etcétera, que mostró que cambios geográficos, ¿no? Como la introducción a las islas de Hawái de unos grillos, ¿no? Hizo que estos individuos estuvieran sujetos a espías parásitos que no existían antes en las zonas geográficas en las que vivían antes, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Es que esto resultó en una pérdida del aparato de... ¿me escuchan o no? Sí. Ok, esto Sí, sí, resultó perfecto. en una pérdida del aparato de estridulación, ¿no? Una pérdida completa de la señal, ¿no? Aquí el grillo pierde su señal porque el espía es una presión muy selectiva, el parásito es una presión muy selectiva para esta señal. Lo que voy a hacer en esta charla es enfocarme, ¿no? Cómo estos cambios contextuales del ambiente pueden afectar la presión de espías y la dinámica de señales de aparición.
La profesora apagó el micrófono. Vale, Doctora, sí. reactive su micrófono, por favor. Alex, no estamos escuchándote. Ya, Eso, ahora sí, ¿Me listo. listo. escuchan Gracias. ahora? Sí, Ya. perfecto. Sí, ok, perdón. Es que me llegó algo que decía stay muted. Ok, Ok, Sí, no, es que, excuse, me tuve que silenciar y ya usted está como conflictiva, entonces ya podemos continuar, excuse. ok, perfecto. Voy a empezar desde el principio de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es enfocarme en cómo estos cambios contextuales del ambiente pueden afectar esta presión de los espías y la dinámica de las señales de apareamiento. Y lo voy a ver, digamos, de dos perspectivas. Una perspectiva de mayor escala, de gran escala, que se enfoca en el lugar donde estas señales son emitidas, es lo que yo llamo el vecindario. Y otra es, y la siguiente, perdón, sí, aquí. Le voy a dar, no sé por qué ha dejado de moverse. A ver, ahí. Y la siguiente es la idea de mirarlo a una menor escala, enfocándonos, ¿no? Más que todo en la presencia y la entidad de los otros individuos alrededor, ¿no? De los vecinos que están en una zona. Entonces, una manera importante en que el contexto cambia, ¿no? Es, por ejemplo, sobre todo a mayor escala, es la idea de un crecimiento urbano o un mayor nivel de urbanización. Y esta expansión de áreas urbanas en el planeta tiene un impacto muy fuerte, sobre todo en cosas como la abundancia de individuos de distintas especies. Por lo tanto, esta urbanización puede cambiar la abundancia de los depredadores y los parásitos espías. Y puede cambiar este trade-off, ¿no? Entre que tienen los machos de el costo que tiene de producir las llamadas. A ver si puedo dar. Ahí está. Para ver esto, entonces, en colaboración con Wouter Hafberg, estudiamos los efectos de la urbanización en las llamadas de apareamiento de las ranas túngara. Estas ranas tienen dos tipos de llamados, un llamado que se llama un llamado simple, hecho de una sola sílaba con una frecuencia modulada que se llama el whine, y voy a intentar ver si le puedo dar. Lo escuchan, ¿verdad? Mami, perfecto. mira. Sí, perfecto, se escucha. Ok, la siguiente es una llamada compleja hecha del whine y otra sección, una sección armónica que se llama el chuck y que suena así. Las llamadas complejas son más atractivas para las hembras, ¿no? Pero también lo son para los espías. Y en este caso son los murciélagos labio verrugoso o Trichopsirosus y también unas moscas que chupan la sangre de las ranas que están en la familia Coretrella. Las llamadas simples son menos atractivas para los espías, pero también son menos atractivas para las hembras, ¿no? Entonces nuestra pregunta era cómo cambia la urbanización, la presión de los espías y cómo altera la dinámica de estas llamadas de apareamiento. Entonces usamos 11 sitios de muestreo, los que están en verde eran de bosque, los que están en rosado eran de zonas de muestreo urbano, y teníamos 3 posibles cambios, ¿no? Que fueron investigados con respecto a este incremento de urbanización. Primero, este incremento cambia la presión de los espías, hay más o menos espías, cambia la estructura de las llamadas de apareamiento y cambia también la elección de la hembra o no por las llamadas de las ranas, ¿no? Entonces, lo primero que encontramos un menor número de murciélagos y moscas que llegaban a los cantos de las ranas en las zonas urbanas. Las zonas urbanas son aquí en rosado. Esto significa que la presión de depredación y parasitismo está relajada en las zonas urbanas, ¿no? Segundo, encontramos que había menor cantidad de hembras atraídas a los cantos en zonas urbanas. Esto lo que hace es más bien incrementar la presión, la presión de la selección sexual, porque ahora hay una menor cantidad de hembras por cada macho que está en las pozas de las zonas urbanas. Tercero, encontramos que los machos producen una mayor cantidad de cantos complejos en las zonas urbanas, aquí en rosado, a la derecha. Y nuestro argumento es que esto se debe a que hay una menor cantidad de espías, por lo tanto se pueden hacer cantos complejos más seguido, por un lado, pero también hay una mayor necesidad de atraer a las hembras, por el otro, ¿no? También encontramos que estos cantos complejos de las zonas urbanas son más atractivos para las hembras, de nuevo en rosado. Y en este caso, ¿no? Las hembras prefieren los cantos de los machos de zonas urbanas, pero las hembras pueden ser de cualquier lugar. Es decir, que pueden ser del bosque como de las zonas urbanas. Todas las hembras prefieren en general
los cantos de los machos de las zonas urbanas. En este caso, los machos urbanos tienen como esta ventaja de selección en la selección sexual. Finalmente, encontramos que las ranas de bosque y las urbanas se comportan distintos si son trasladadas a otro ambiente, ¿no? Entonces, cuando las ranas urbanas son trasladadas al bosque, esto es el rosado que va de un mesocosmo urbano a un mesocosmo de bosque, ¿no? Va de derecha a izquierda. Cuando las ranas urbanas son trasladadas al bosque, entonces ellas usan menos cantos complejos y usan más cantos simples, ¿no? Su canto complejo baja. Sin embargo, cuando las ranas del bosque son trasladadas a zonas urbanas de izquierda a derecha, estas no incrementan sus cantos complejos, ¿no? Lo cual demuestra que estos dos grupos de ranas tienen como distinto nivel de plasticidad, posiblemente de plasticidad fenotípica para los cantos que producen, o que posiblemente es un cambio genético, es algo que se está investigando. Entonces, en resumen, las zonas urbanas disminuyen la presión de espías y aumentan la selección sexual, ¿no? Estos cambios en abundancia de espías y de hembras resultan en cambios de complejidad de los cantos de apareamiento de las ranas túngara, ¿no? Y además, los machos de zonas urbanas tienen la capacidad de ajustar sus cantos con respecto al vecindario que encuentran, mientras que los machos de bosque no cambian su nivel de complejidad, ¿no? De sus cantos, sino tienen como un nivel de complejidad medio, independiente del tipo de vecindario en el que están. Entonces, lo que estamos viendo es que estos cambios de contexto a gran escala o a mayor escala, como por ejemplo el crecimiento urbano, pueden afectar la presión selectiva de los espías, ¿no? Y pueden alterar esta dinámica de las llamadas de apareamiento. Sin embargo, lo que voy a hacer ahora es convencerles de que estas variaciones en presión de espías también puede existir en escalas mucho más pequeñas y puede depender de quién es tu vecino. Entonces, la pregunta de quién es tu vecino es especialmente importante en agregaciones de especies mixtas, donde los machos llaman en proximidad a machos de otras especies. Estos coros mixtos de especies son comunes en distintos grupos taxonómicos, ¿no? Pero son especialmente comunes en las ranas, pues porque las posas en general son muy limitadas y son distribuidas en parches. Ahora, si hablamos desde el punto de vista de la hembra, ¿no? En la hembra, la elección de un individuo es específica a un individuo. Cualquier desvío de esa elección es un error. Este no es necesariamente el caso para los depredadores y los parásitos, porque en general los depredadores y los parásitos no van a ser tan restrictivos en su elección de presa o su hospedero. ¿Qué pasa entonces? Que el resultado de esto es que el riesgo de depredación y parasitismo que es atraído por una llamada no está necesariamente limitado a ese individuo que produjo esa llamada. También puede afectar a otros individuos que están llamando cerca. Entonces, el siguiente grupo de estudios de los que voy a hablar investiga estos cambios en la presión de los espías a menor escala, que dependen de la presencia y de la identidad de los vecinos. Especialmente investigamos cómo aquellas especies que son más atractivas a los espías, ¿no? Por ejemplo, las ranas túngara, cómo ellas pueden alterar el riesgo de depredación y parasitismo de otras ranas que son menos atractivas a los espías. En este caso, las ranas reloj de arena, Dendropsophus y Bricatus. Y lo que queríamos entender era el efecto que tienen estos vecinos heteroespecíficos, ¿no? Que no son de la misma especie, en la presión de los espías para una especie focal. Y ya les he explicado la relación que hay entre los murciélagos, ¿no? El murciélago lago verrugoso, Trichoceros, y las moscas coretrela, y cómo afectan a las ranas túngara. Pero en Panamá, donde trabajo, sin embargo, las ranas túngara no están solas en las pozas en muchos casos, sino que hay varias otras especies que pueden compartir las pozas durante los coros. Entonces, el riesgo de depredación y parasitismo en estas especies puede ser afectado por la presencia de las ranas túngara, ¿no? Un cambio en el riesgo de depredación de un murciélago, ¿no? Es obvio porque pues significa la muerte, ¿no? Un cambio en el riesgo en el número de moscas, coretrelas, es también importante porque estas moscas chupan bastante sangre y mi colaboradora Jimena Bernal ha estado trabajando con ellas durante tiempo, por cierto, de Colombia, y ha mostrado efectos negativos de la cantidad de sangre que se llevan, tanto como el cambio de peso y la habilidad de producir llamadas. Además, estas moscas tienen la potencial capacidad de transmitir tripanosomas, ¿no?
Entonces, preguntamos si el llamar cerca de ranas túngara cambia el riesgo de depresión o parasitismo para las ranas reloj de arena, Dendrosophes imbricatus. Y elegimos estas ranas, ¿por qué? Porque son bastante comunes en nuestra zona de estudio, comparten coros con las ranas túngara y porque también atraen a Trichops cirrhosus y a las moscas coletrela, solo que se ha visto que en menores cantidades. Entonces, hay dos hipótesis de lo que puede pasar si está cerca a un individuo, a un vecino que es bastante atractivo, ¿no? Llamar en el caso de estas ranitas, llamar cerca de una túngara puede afectar a estas ranitas de dos maneras. Una puede aumentar el riesgo de depredación o parasitismo. Si, por ejemplo, el número de murciélagos y moscas que son atraídas a la zona por las llamadas de las ranas túngaras simplemente incrementa, ¿no? Hay más cantidad. Esto le llamamos nosotros la hipótesis de daños colaterales. Le voy a dejar como collateral damage hypothesis porque es como se ha publicado y pues pueden recordarlo mejor. Alternativamente, ¿no? Puede haber una situación en la que se reduce el riesgo de depredación o parasitismo si los murciélagos y las moscas están en la zona, una vez ya en la zona, pues prefieren atacar a las ranas túngara, ¿no? Entonces, esto es lo que le llamamos el shadow of safety o la sombra de seguridad, la hipótesis de la sombra de seguridad. Entonces, pues vamos a examinar estas hipótesis y para la primera examinación lo que hicimos es montar 3 tratamientos. Cada uno era un par de parlantes con distintos estímulos, ¿no? Uno era un canto de una Ebrecatus, una rana reloj de arena, cerca de un cono específico que estaba cantando también. Un canto de una rana reloj de arena cerca de un canto complejo, de una túngara cantando un canto complejo, y luego de una rana reloj de arena con otro individuo en silencio, entonces estaba cantando solo. Lo que hicimos es poner videocámaras y usar el número de visitas de los murciélagos como una proxy para la variación de depredación. Y también pusimos trampas a las moscas, que son unos ventiladores invertidos que lo que hacen es que cuando la mosca llega la chupan hacia adentro de la trampa. Entonces, usamos este número de moscas como proxy para la variación de la presión de parasitismo. ¿Y qué es lo que encontramos? Con respecto a la depredación, pues no encontramos diferencias en el número de visitas de los murciélagos a las llamadas de las ranas cuando están o bien solas, estas son las reloj de arena, cuando están bien solas, ¿no? Cuando están cerca de un cono específico o cuando están cerca de una túngara. Entonces, no se ve que hay un efecto de un vecino heteroespecífico en la especie focal. Ahora, la historia es muy distinta con las moscas coletrela, ¿no? Estas moscas están más atraídas al reloj, a las ranas reloj de arena cuando las ranas reloj de arena están cerca de una rana túngara que está llamando, ¿no? Comparado con las ranas reloj de arena están cantando solas o cuando están cantando con específicos. Entonces, esto apoya la idea de collateral damage, de daños colaterales, que estar cerca a un emisor de cantos atractivos incrementa este riesgo para otras especies que en general son menos atractivas a los espías, ¿no? Entonces, esta evidencia nos muestra que hay un efecto de daños colaterales, pero también produjo un montón de otras preguntas acerca de, pues, cuál es el mecanismo de este proceso de daños colaterales, ¿no? Por ejemplo, como ya saben ustedes, nosotros sabemos que los murciélagos del lago verrugoso y las moscas coletrela prefieren los cantos complejos. Entonces, una pregunta que surge es si el tipo de llamada de las túngaras, complejo o simple, influencia el riesgo de parasitismo para las ranas reloj de arena, ¿no? Por otro lado, la densidad de las ranas túngara en las pozas puede ser muy variable. Pueden haber pozas donde hay solo unas cuantas o pozas donde hay un montón. Entonces, ahí la otra pregunta es si la densidad de estas túngara influencia el riesgo de parasitismo para las Ibercatus, ¿no? Ambos factores, ¿no? El tipo de canto y la densidad de los vecinos puede que sean importantes para las ranas cuando tengan que decidir un microhábitat, ¿no? De canto en un coro mixto, cuando lleguen a una poza y tengan que decidir esto. Entonces, para responder a esta pregunta hicimos 2 experimentos más, ¿no? Donde variamos el tipo de llamado de las túngaras y la densidad. Entonces, el primer experimento hicimos los siguientes tratamientos. De nuevo, una rana reloj de arena que está cerca a un cono específico cantando, una rana reloj de arena que está llamando cerca a una túngara, pero en este caso la llamada de la túngara es un canto simple.
y luego una rana reloj de arena que está cerca a una túngara, pero que en este caso el canto es un canto complejo, ¿no? Ahora, a partir de ahora y el resto del estudio, todo es acerca de las moscas coletrela y específicamente de los parásitos, no de los murciélagos. Entonces, en este experimento encontramos que las visitas de las moscas a las ranas de reloj incrementan, ¿no? Cuando las ranas están cerca a una túngara. Ahora, incrementan muy parecido. Bien, la rana reloj está cerca a una túngara que está cantando complejo, que es la del centro, o bien está cerca a una túngara que está cantando un canto simple en la derecha, ¿no? Es decir, que hay un alto nivel de daño colateral, como antes, pero el riesgo de parasitismo no cambia con el tipo de llamado de las ranas vecinas, ¿no? Eso es interesante, sobre todo si sabes bastante de ranas túngara, porque el tipo de llamada en las ranas túngara siempre importa, ¿no? Importa para los espías, importa para las hembras, si es un canto complejo o es un canto simple. Sin embargo, en este caso, para las ranas Ibricatus, ¿no? Para las ranas reloj de arena, este daño colateral parece que es simplemente dependiente de la identidad de la especie, ¿no? De la identidad de la especie vecina. Es decir, ¿es túngara o no es túngara? No tiene que ver con el llamado, el tipo de llamado. Para el segundo experimento tuvimos los siguientes tratamientos. Una rana reloj de arena cerca a un cono específico, una rana reloj de arena cerca a una sola túngara cantando complejo y una rana reloj de arena cerca a 5 túngaras cantando complejo. Entonces, cambia la densidad en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hicimos es encontrar que la densidad de las túngaras también afecta el número de moscas atraídas a las ranas reloj de arena. De hecho, las ranas reloj de arena sufren más parasitismo cuando están cerca de una sola túngara cantando complejo. Esta es la barra a la derecha, ¿no? Que cuando están cerca de 5 túngaras cantando complejo, ¿no? Entonces, esto parece contraintuitivo, ¿no? Porque uno espera que más vecinos atractivos van a atraer más moscas y por lo tanto le van a caer más a la reloj de arena. Sin embargo, este resultado puede deberse a una dilución de atención de los espías en el grupo, ¿no? Básicamente puede ser una situación donde hay una seguridad en los números o una dilución y el riesgo per cápita disminuye, ¿no? Con un aumento en abundancia de hospederos, ¿no? Es una predator or parasite dilution. En resumen, entonces, para los murciélagos no encontramos diferencias en las visitas a las ranas reloj de arena cuando están cerca a un cono específico versus a una rana túngara. Para las moscas la historia es muy distinta, ¿no? El riesgo de parasitismo incrementa para las Ibricatus si llaman cerca de las túngara y esto es evidencia de collateral damage. En otros experimentos encontramos que este collateral damage no está afectado por el tipo de canto de las túngara, pero sí por la densidad de los vecinos, de cuántas túngaras hay, ¿no? Entonces, estos estudios muestran que los cambios de contexto a pequeña escala, ¿no? Esta es menor escala, como la identidad y la densidad de los vecinos en un coro también pueden influenciar la presión de los espías y también pueden alterar los riesgos para los individuos que están en coros mixtos, ¿no? Voy a hacer un mini break para solamente explicar que todo este trabajo es en el Smithsonian Tropical Research Institute en Panamá. Estas son fotos de mis estudiantes y por supuesto hay tan maravillosas como las que podíamos conseguir en Colombia, pero solamente si alguien está interesado en algún momento en trabajar en el instituto puede conversar conmigo. Estoy encantada de hablar de cómo es trabajar allí. Entonces, mientras yo hacía todos estos estudios experimentales, yo me di cuenta que estar en un coro mixto puede influenciar la manera en que un espía interactúa con una especie o una presa o un hospedero a dos niveles, ¿no? A dos etapas distintas, ¿no? Porque basado en la ecología sensorial de los espías, depredadores y parásitos, van a probablemente estar tomando decisiones muy distintas si están a larga distancia de un coro, especialmente un coro mixto, versus si están a corta distancia de un coro mixto, ¿no? Entonces, para entender este concepto numéricamente, ¿no? Cómo estas elecciones de los espías a estas dos etapas o estas dos distancias pueden afectar, ¿no? La presa focal. Colaboré con David Logue, que fue el que hizo un modelo matemático para poder mirar estas respuestas. Lo primero que hicimos fue
buscar previos modelos matemáticos que hayan mirado esto, ¿no? Y encontramos varios modelos que se llaman Attack Abatement Models, no sé el nombre en español. Lo que hacen es combinar la tasa de encuentro a larga distancia, la probabilidad de que encuentres algo a larga distancia, además de una vez allí la dilución numérica, ¿no? A corta distancia. Pero no encontramos modelos que además de eso también incluyeran individuos con tipos distintos de señales, que por lo tanto tienen distinto tipo de fuerza de atracción. Y esto puede cambiar tanto a larga distancia como a corta distancia. Entonces, con esto en mente, diseñamos un modelo que tiene como 2 etapas, que describe la influencia de los vecinos en el número de espías que ataca a un individuo focal. Digamos que es este individuo focal aquí, el Hourglass Tree Frog, el Dendrosophus imbricatus, ¿no? Y este individuo focal que está señalizando le llamamos EF, ¿no? En este modelo de coro mixto hay solamente 2 tipos distintos de especies, ¿no? Y llamamos a la primera etapa una etapa de atracción EA, ¿no? Que es el número total de espías que son atraídas a la agregación o al coro, ¿no? En esta etapa, las señales de distintas especies pueden ser más atractivas porque pues, se propagan mejor, por ejemplo, o porque simplemente son más interesantes para esos espías. De cualquier modo, ¿no? Distintas combinaciones de especies, de número de especies, o sea, distintas combinaciones de las especies emisoras tienen la capacidad de atraer un distinto número de espías a la agregación. Si tienes más atractivas o menos atractivas, eso puede que cambie cuántas llegan al coro mixto, ¿no? Una vez que los espías están en la agregación, incluimos una segunda etapa que llamamos preferencia. Esta fase determina este PF, ¿no? Que es la proporción de espías que una vez en la agregación atacan a este individuo focal. Y en este punto, los espías tienen que tomar como una decisión a corta distancia de cuál presa o cuál hospedero atacar. Y pueden atacar una señal preferencialmente sobre otra, ¿no? Entonces, en este caso definimos preferencias de una manera pues bastante abierta, ¿no? Porque puede incluir un montón de razones por las cuales un espía ataca una señal y no otra. Puede incluir, por ejemplo, una idea tradicional de preferencia, ¿no? Pero también pueden ser, por ejemplo, errores de localización o capacidad de localizar un canto mejor que otro, ¿no? Entonces, en una agregación de 2 especies, ¿no? El número de enemigos espías que ataca a un individuo en una especie focal EF, ¿no? Es el producto del número total de enemigos que son atraídos a la agregación multiplicado por la proporción de esos enemigos que una vez que ya están en la agregación atacan al individuo focal, ¿no? No voy a entrar en los detalles de los parámetros y las funciones del modelo aquí, o el que hablo después. Voy a dejar eso a mis colaboradores, que son los que hicieron las ecuaciones, pero sí les pido que si están interesados, miren los artículos y nos contacten con preguntas. Lo que sí quiero hacer es darme un minuto para mostrar el tipo de predicciones que hacen estos modelos. Entonces, en el primer caso, ¿no? Estas gráficas, por ejemplo, muestran el número de espías que atacan a un individuo. Este es un individuo focal, este es el eje vertical aquí, ¿no? Y cómo cambia, ¿no? Esta con un incremento en la densidad de otros individuos en la poza, ¿no? Esto es el eje horizontal. ¿Cuántos individuos hay en la poza? ¿No? 1, 2, 4, 10. Ok. En este caso, todos los individuos en la poza, ¿no? Tienen el mismo llamado. Entonces, ningún llamado es más atractivo o más preferido que el otro. Es como si todos los individuos fueran conspecíficos, pero no solo eso, conspecíficos con el mismo llamado, ¿no? En estas gráficas también incluimos la dilución del depredador o del parásito, ¿no? Porque ves que mientras más presas o hospederos hay, señalando en el pozo, pues el riesgo se diluye con menor probabilidad per cápita de ser atacado, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa cuando aumentamos el hecho de que los vecinos pueden tener distinto tipo de cantos, ¿no? Entonces, cuando incluimos estas diferencias en atracción y en preferencia, ¿no? En las 2 etapas, la primera predicción del modelo es que cuando los vecinos atraen más espías al coro, ¿no? Este es el gráfico de arriba, cuando simplemente llegan más individuos al coro por ese vecino que canta algo muy atractivo. O cuando los vecinos, en el caso de abajo, cuando los vecinos no son preferidos por los espías a la hora de elegir, una vez que ya los espías están en el coro, ¿no? Este es el gráfico de abajo. En ambos casos se ve un incremento en el número de espías atacando al individuo de la especie focal,
Este es el caso de collateral damage, ¿no? Incrementa este riesgo de collateral damage. Ahora, por otro lado, encontramos que hay una disminución, ¿no? En el número de espías que están atacando al individuo focal, este es el azul, ¿no? Lo que se llama sombra de seguridad o shadow of safety, o bien, cuando los vecinos atraen menos espías a la agregación, simplemente llegan menos a la posa, ¿no? O cuando los vecinos son más preferidos por los espías que ya están en la agregación, ¿no? Que es el caso de la gráfica de abajo. Entonces, en resumen, ¿no? Este modelo muestra que a través de esta diferencia, ¿no? En la atención de los espías, tanto a larga como a corta distancia, los vecinos pueden alterar el riesgo el riesgo de parasitismo de un individuo focal, ¿no? Y este modelo, en principio, fue diseñado para vecinos heteroespecíficos, ¿no? Lo que estábamos haciendo era trabajar con vecinos que eran de distintas especies. Sin embargo, lo único que se necesita para que tengas una asimetría en atracción o en preferencia de los espías son dos vecinos que tengan dos cantos distintos, ¿no? Entonces, eso puede aplicarse a muchos otros casos. Este modelo se puede extender a especies que tengan varios tipos de llamadas, como las túngaras, pero también se puede extender, por ejemplo, a modelos donde tienes un macho que es satélite, que no canta, ¿no? O es un caso que tienes una hembra, ¿no? Entonces, este modelo puede funcionar para estos otros casos. Lo importante también es que este modelo se puede aplicar a vectores de enfermedades, ¿no? Que son espías, por ejemplo, y que son atraídos por varias especies hospederas en agrupaciones mixtas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay situaciones en las que varias especies hospederas pueden estar cerca, ¿no? Entonces, en una situación de un grupo mixto, si hay una diferencia, un cambio, una simetría en la atracción o la preferencia de los vectores, que son los vectores infectores, a larga o corta distancia, eso tiene una posibilidad de influenciar la tasa de infección y de transmisión de enfermedades en una comunidad. Y todo esto, gracias a mis colaboradores, no fue algo que empezamos con lo que empezamos a trabajar hace un año, ¿no? Con Jimena Bernal y con Richard Hall. Richard Hall es un profesor en la Universidad de Georgia que nos contactó y dijo, este trabajo puede tener consecuencias o repercusiones importantes para las enfermedades. Y podemos ver cómo afecta este tipo de cambios en asimetría en las enfermedades, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar en un modelo que demostraba cómo la combinación de especies en un grupo mixto puede afectar a esta dinámica de transmisión de enfermedades. Ahora, está súper bien documentado, ¿no? Que los vectores tienen sesgos con respecto a algunas claves de algunos hospederos, ¿no? Se sabe que algunos vectores van a acercarse más a unos hospederos que a los otros y que hay sesgos. Ahora, la importancia de, además, estar en agregaciones mixtas, ¿no? Y cómo estas agregaciones mixtas y estos sesgos en los vectores influencian la dinámica de transmisión de enfermedades, esto todavía no está tan bien estudiado. Entonces, en este artículo, primero lo que hicimos fue documentar los vectores con sesgos hacia distintos hospederos y qué tipo de sesgos existían, ¿no? Y luego construimos un concepto que describe este comportamiento de búsqueda del vector, ¿no? Como un proceso que incluye tres cosas importantes. Una, la atracción del vector a la agregación, esta idea de larga distancia, ¿no? La atracción del vector a la agregación. Dos, la preferencia del vector una vez que el vector ya está en la agregación, por si va a un hospedero versus el otro. Y tres, este es un factor importante en la literatura de transmisión de enfermedades que se llama la tasa de mordida o la tasa de picadura, que se llama bite rate, que también puede ser influenciada y les voy a mostrar en un segundo cómo. Ok, entonces este es un modelo de dinámica de transmisión de enfermedades que fue diseñado por nosotros y trabajado matemáticamente por Richard Hall. Para simplificar este modelo, no incluye solamente un hospedero emisor, el otro individuo está en silencio, ¿no? Y definimos el modelo de manera que el hospedero emisor puede alterar la dinámica de transmisión, digamos, de tres maneras. Uno,
puede incrementar el número de vectores que llegan a la agregación. En este es un caso de que dos individuos abajo están sin señalizar, ¿no? Y en el azul, en el rectángulo azul, hay un individuo que está señalizando. Entonces puedes ver que simplemente por ese individuo señalizando, pues hay una atracción de número de vectores que llegan a la agregación. Otra cosa que puede hacer es que puede incrementar la eficiencia de búsqueda. Y eso es lo que influencia la tasa de mordida o la tasa de picadura o el bite rate, ¿no? Lo que significa que si hay un individuo que está produciendo un canto, este vector, en vez de irse y al azar encontrar otro lugar, lo que va a hacer es va a regresar porque escucha el sonido y va a regresar a esa misma posa. Entonces, la eficiencia de búsqueda incrementa y por lo tanto la tasa de mordida incrementa, ¿no? Y finalmente, incrementa la preferencia al hospedero emisor una vez que ya el vector está en la agregación. Una vez en la agregación, ¿a dónde se va, no? Donde el hospedero emisor o donde el que está en silencio, ¿no? Esos son los tres pasos. Entonces, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué tipo de información nos da? Un par de resultados nada más. El primero es el potencial de brote. Entonces, en este eje vertical es el Basic Reproduction, un número básico de reproducción, ¿no? Y es lo que muestra el Outbreak Potential, el potencial de brote. Recordar que este es un modelo que mira los efectos en una agregación solo con dos especies, ¿no? Una emite cantos, la otra no. Este eje horizontal lo que es lo que se llama el efecto de la señalización. Demuestra la importancia que tiene la señal en o bien atraer vectores a la agregación, que es el color rojo, o bien incrementar la tasa de mordida o bite rate, ¿no? Que es el caso azul, o bien incrementar la preferencia al hospedero emisor una vez en la agregación, que es el caso gris, ¿no? Entonces, un efecto de uno significa que no hay efecto de tener señal, o sea, la señal no hace nada en la atracción de vectores, en el bite rate o en la preferencia. Un efecto de 2, ¿no? Aquí, lo que significa es que hay un incremento del doble, porque hay una señalización, hay una doble atracción a la agregación, hay un doble bite rate, hay una doble preferencia, ¿no? Un efecto de 3 significa que se triplica el efecto, ¿no? Ok, entonces en el eje vertical está, ¿no? Ahora el número de reproducción, ¿no? Con lo que es lo que ya dijimos, el potencial de brote, que significa cuántos nuevos individuos cada individuo infectado puede infectar y te da como una información de, pues, cuán rápido puede pasar este brote de infección, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la línea gris, simplemente no hay efecto de tener señales, salvo por la preferencia del vector al hospedero emisor una vez que ya está en la agregación, ¿no? Ese último paso. Entonces, esta señal no atrae más individuos a la agregación, no aumenta el bite rate, solamente hay una preferencia al hospedero que está señalizando. En este caso, pues, hay un incremento pequeño en el potencial de brote, ¿no? Ahora, si tener un individuo que emite una señal atrae más individuos a la agrupación, es el caso rojo, ¿no? Entonces el potencial de brote ahí sí incrementa y pues si va a incrementar más dependiendo de cuánta es esa atracción, cuánto es el efecto de esa señal, ¿no? Si tener un individuo que emite una señal incrementa también el bite rate, la tasa de mordida, entonces ahora el potencial de brote es aún mayor. Y si incrementa ambos, ¿no? La atracción de vectores a la agregación, además del bite rate, que es el caso púrpura que está mezclando ambos, entonces ahí ya el potencial de brote es mucho mayor, ¿no? De la misma manera, ¿no? Este es lo que es en el eje vertical, la prevalencia de infección, con un incremento en el número de vectores que llegan a la agregación, en el bite rate o en ambos, la prevalencia de infección incrementa muchísimo también. Entonces, las diferencias en la atención de los vectores a los hospederos emisores, tanto a larga como a corta distancia, pueden cambiar el potencial de brote y la prevalencia de infección en agrupaciones de especies mixtas, ¿no? Eso significa que esta diferencia de tensión puede tener consecuencias importantes para la transmisión de enfermedades en agrupaciones mixtas con posible importancia, pues, tanto como para la conservación como para el control de las enfermedades zoonóticas, ¿no? Lo que queremos ahora es continuar más experimentos que puedan mirar este tipo de trabajo ya con la transmisión de tripanosomas en estas especies. Entonces, mi colaboradora Jimena Bernal está ya trabajando en este proceso de transmisión de tripanosomas y vamos a continuar mirando esto.
Un par de cosas rápidamente que están pasando en mi laboratorio ahora mismo, ¿no? Primero, como ya habíamos hablado de que lo único que se necesita para que hayan diferencias o asimetrías en la atracción o preferencia de los espías son dos vecinos con llamadas distintas, ¿no? Es todo lo que se necesita. Entonces, esto se da dentro de una especie como en las ranas túngara, ¿no es cierto? Entonces, pues en otro proyecto, unos estudiantes míos preguntaron cuál es el cambio en la atracción de espías para las ranas que cantan cantos simples, si están cerca de un con específico, si están cerca de una túngara que está también cantando un canto simple versus está cantando un canto complejo, ¿no? Algo importante de saber es que las ranas túngara, en general, cuando están en grupos, van a terminar cantando todos cantos complejos. Porque la idea es pues eso, que también es una dilución del depredador, que una vez que estás en grupo ya puedes cantar el canto más atractivo. Sin embargo, cuando un grupo está cerca, hay una variación en el tiempo que se demora el primer individuo y el último individuo a cambiar de simple a complejo, ¿no? Hay un lapso de tiempo. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esas ranas que son las últimas, ¿no? Las que se demoran en cambiar. Entonces usamos los mismos playbacks que antes, pero esta vez investigamos un macho túngara cantando cantos simples, o bien cerca a un vecino que cantaba cantos simples, o bien cerca a un vecino que cantaba cantos complejos. Estos son los resultados preliminares, pero al parecer, ¿no? El estar cerca de un cono específico, de una túngara, con un canto complejo, disminuye el riesgo para un individuo que está cantando un canto simple, ¿no? Esto es, digamos, coincide con la hipótesis de la sombra de seguridad o de shadow of safety. Es decir, un macho con un canto simple tiene más visitas de moscas cuando su vecino también tiene canto simple en comparación de cuando su vecino tiene cantos complejos, ¿no? Es consistente con la idea de sombra de seguridad, pero también puede tener importancia para descifrar los comportamientos de transición que tienen las ranas túngaras en una poza. ¿Cuánto tiempo se demoran en cambiar todas a cantos complejos? ¿Quién es la que canta simple hasta el final y es la última? ¿No? Ese tipo de cosas pueden ser importantes. Otra pregunta que queremos entender es cuáles son las consecuencias, o si hay alguna, de estos cambios de espionaje con respecto al comportamiento de canto en las ranas. Es decir, ¿qué hacen las ranas? ¿Se dan cuenta y hacen algo o no, ¿no? En estos coros mixtos. Es posible, por ejemplo, que estos daños colaterales, que estas sombras de seguridad, produzcan un cambio en la distribución espacio y temporal de las ranas emisoras que están en coros mixtos, ¿no? Es decir, las ranas emisoras separan sus cantos temporalmente, separan sus cantos especialmente, dependiendo del riesgo que tengan que le atraiga el vecino, ¿no? Entonces estamos trabajando con Rachel Page y Hannah Terf-Hofstede diseñando un mesocosmo para mirar cambios de comportamiento en la rana reloj de arena, sobre todo su distribución espacial y temporal dentro de pozas, dependiendo si los vecinos son conspecíficos o son túngaras, o si hay parásitos, o si hay depredadores o no, ¿no? Otro enfoque que usamos para esta misma pregunta es la distribución de ranas en pozas naturales en Panamá. Y Kiara Kernan es una postdoc con nosotros y con el Smithsonian. Y ella está usando una cámara acústica una cámara acústica combina información que tiene un microphone array, que creo que es como una formación de micrófonos, con un montón de cámaras infrared. Y estas cámaras lo que tienen es la capacidad de distinguir cantos individuales de cada uno de esos individuos, ¿no? Tanto de manera espacial, ¿no? En qué lugar se encuentra, pero también de manera temporal, ¿no? En qué momento cantan. Y por supuesto, además también incluye todos los sonogramas a tiempo real, con lo cual puedes tener una idea clara de lo que está pasando en una poza en un mismo momento, ¿no? Entonces, con esta cámara podemos hacer experimentos en pozas experimentales o hacerlos en pozas naturales. Podemos emitir un montón de llamadas de tipos distintos y observar cómo cambia el comportamiento de canto, ¿no? Y nos puede dar más información acerca de qué pasa cuando hay vecinos heteroespecíficos, ¿no? Y no sé si voy a poder. Pues se ve algo así. Ok, entonces, pues muchos estudios de comunicación animal se enfocan en esta interacción, ¿no? Entre el emisor y el receptor y cómo estas interacciones cambian la evolución de la señal. Yo espero haber podido mostrar nuevas maneras en las que los espías y los depredadores, parásitos y depredadores pueden producir importantes presiones selectivas que también influencian la dinámica de las señales de apareamiento. Y espero también haber demostrado cómo hay una gran importancia en el contexto, ¿no? Tanto a mayor como a menor escala,
y cómo este contexto va a influenciar la presión selectiva de estos espías y va a impactar la evolución de los cantos y el comportamiento. Entonces, la idea aquí es que los riesgos que producen los espías de los cantos generalmente son estudiados en una sola especie, pero no se deben estudiar, digamos, en este vacío, ¿no? Porque es muy posible que tengan que ver con cuál es la vecindad, ¿no?, que tienen estos individuos y cuáles son sus vecinos. Y con eso quiero dar gracias a todos los estudiantes con los que todo este trabajo es undergraduate students, estudiantes de pregrado. Y también quiero dar gracias a mis colaboradores y a todos mis funding sources. Gracias. Alex, increíble tu trabajo y impresionante además hacia dónde se está dirigiendo la investigación para salirse un poco de la túngara, pero aún escudriñando más y más porque uno pensaba que este sistema ya había dicho todo lo que tenía que decir y aparentemente no. Ujú. Antes de que empecemos con las preguntas yo sé que Andrés se debe estar saboreando muchas preguntas y también Oh, quizás Adriana Maldonado, sí, porque imagínate, él está ahí. yay. Yo tengo dos preguntas, una completamente distinta. Yo sé que tú has trabajado un montón en educación Sí. para latinos y para no latinos, y me parece muy interesante saber un poco como cuáles han sido los retos que has encontrado para poder explicarle, qué sé yo, a un estudiante de colegio o a una abuelita que está acompañando al estudiante de colegio, este tema de la presión de selección del parásito y del depredador, porque son como dos presiones que pues uno, un biólogo más o menos las entiende, pero la abuelita o el niño de colegio no. Entonces, ¿tú cómo masticas esos conceptos y se los dices, mire, cuáles son las analogías o cuáles son los retos o cómo resuelves ese problema? Sí, es una buena pregunta porque en muchos casos, o sea, yo creo que no, no me ha costado tanto explicar, digamos, cuál es el depredador y cuál es el parásito. En general, pues les puedes dar ejemplo de depredadores más grandes, ¿no? O de parásitos, pues que son los parásitos que que uno conoce. Por ejemplo, mucho del trabajo, y sobre todo en esta última paper, era acerca, la mayoría de los ejemplos son cómo se transmiten las enfermedades en casos donde las claves son distintas, en seres humanos y malaria. ¿No? Por ejemplo, o en moscas, Ok, ¿no? Entonces, yo creo que si lo llevas más o menos a eso, la gente lo entiende. Lo que más cuesta, más bien, es explicarle al público general por qué estás trabajando tú, pues, con ranas y no con personas. ¿No? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, es la parte que es un poquito más difícil de explicar y decir, pues, que la ciencia y digamos, el trabajo en la ciencia básica es importante, uno, porque es importante porque sí, pero dos, porque pues puede dar un montón de información tanto para seres humanos, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente puede usar este tipo de modelos para casos ¿no? digamos, de transmisión de enfermedades, pues zoonóticas que bien pasen a seres humanos o que ya estén a distintos seres humanos, por ejemplo, ¿no? Que eso hay, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que cuesta un poco más. Siempre terminas uno hablando de pues cómo afecta a los humanos o pues qué significa cómo afecta la conservación, pero siempre intento que la gente se dé cuenta que pues la ciencia básica, ¿no? No necesariamente aplicada, también es importante por sí, ¿no? Por ende de ser ciencia Claro, básica. súper. Mi segunda pregunta digamos, a estas fuerzas selectivas. Es mucho más claro las fuerzas selectivas para la túngara, ¿no? O sea, o te comen o te parasitan, ¿verdad? Ujú, Pero entonces, digamos que la cosa se vuelve un poquito más difusa y más compleja cuando estamos hablando de qué tan fuerte es la presión de selección para la especie que no emite la señal, o sea, ujú, para Dendrosopus. Entonces, ujú. en ese caso, la fuerza de selección de depredación se reduce y es mucho más la fuerza de selección del parasitismo, es decir, a la larga, el parasitismo está afectando mucho más a estas ranas y entonces tienen que hacer un cambio comportamental o un cambio fisiológico. ¿Cómo funciona ahí? Sí, pues eso es justamente lo que estamos mirando, porque pues sí hay un nivel más alto de parasitismo, no hay más moscas que las afectan y sí sí ha mostrado que hay un cambio sobre todo en el tamaño, dependiendo de la cantidad de sangre
que se toma, pueden cambiar el tamaño de peso, pueden cambiar los cantos, inclusive ya con las ranas tungas se ha mostrado mucho que usan este tipo de comportamiento y eso cambia la cantidad de cantos que produces por minuto. Entonces, hay varios tipos de... lo que estamos con ganas, y yo sé que ya Jimena está trabajando en esto y lo que yo quiero es expanderlo a varias especies, es el efecto de los tripanosomas, ¿no? Y el Ok. hecho de, porque sí hay sí pasan los tripanosomas de las moscas a las ranas, lo que todavía no sabemos es cuál es el espectro, broad spectrum, narrow Claro. spectrum, no se sabe si pues Wow. son unos tripanosomas que van a todos o son más bien muy Claro. específicos. Y eso ya, pues, nos daría mucha más información acerca de, pues, cuán seria es esta, De la digamos, presión, exacto. además. Ujú, Listo, ujú. súper. Ok, bueno, veo que nadie tiene preguntas, a mí me parece muy curioso. Ujú. Sí, el Eso, profe André gracias. Por favor, Andrea, y adelante. Camilo Arenas también. Listo. André, Entonces, vamos a darle la palabra al profe André. ¿Listo? Si quiere, ya puede activar su cámara y su audio, profe. No, todavía ¿Profe? me tienes bloqueado. Profe, listo. Profe André. Eso. Listo, súper. Hola Alex, ¿cómo vas? Me Todo bien. encanta verte, obviamente. Como siempre, bellísimo el trabajo que haces. Te voy a mencionar como tres cosas y si puedes comentar como sobre ellas, nos podríamos quedar aquí, abres con muchas preguntas y es súper chévere como siempre. Una es, si crees que podría haber diferencias en los comportamientos de los espías, de los murciélagos, etcétera, a lo largo de la noche. Y es que el modelo que tenías me hizo pensar en algo y es en el componente atencional que deben tener cuando están intentando llegar a a estas señales múltiples que claramente lo que van a hacer es pues dispersar justamente la atención y los modelos de atención muestran que a medida que pasa el tiempo, el agotamiento disminuye la atención y la capacidad justamente de detectar señales. Entonces, si podrías tal vez comentar algo en esa dirección y las otras dos cosas rápidamente y más cortas es uno que me hiciste recordar los modelos que buscan mirar cuando se abandona un parche o no se abandona un parche Mm, justamente, y tal vez en esa misma dirección, una pregunta puntual, y es si las dos tipos de ranas representan el mismo tipo de recurso para los mosquitos, por ejemplo, porque en estos modelos de permanecer o abandonar un mm, parche se incluye como cuál fue la calidad del recurso justo anterior que obtuve para ujú. decir si me quedo o si No me finalmente me voy. voy, porque parece que en general está disminuyendo. Entonces, como esas cositas, atención, este modelo abandonar el parche Sí. y los Muy recursos como bien, igual. sí, en principio, la verdad es que la idea de cómo cambia la atención a través, sobre todo a través de la noche, eso la verdad es que es muy posible porque sobre todo para los murciélagos, pues ellos cambian su manera de forrajeo. em, y ahorita mismo no tenemos suficiente información de saber, pues, si eso realmente, con el caso de los murciélagos, cambia, digamos, cómo se acercarían a a estas pozas. Y en realidad lo que ha pasado es que mucha de la información que se tiene es de los flight cages, ¿no? Entonces, eso es una decisión a corta distancia, ¿no? Entonces, pues, inclusive una de las cosas es que nos hizo pensar en todo eso es porque si tú trabajas solamente a corta distancia, lo que tú ves es que sí hay una preferencia por las túngaras que por las ranas reloj. Mientras que cuando lo ves a larga distancia, o sea, cuando lo pones en campo no, ya, pues por lo menos mi trabajo no lo mostró. Y eso que lo hice varias veces, por si acaso. Entonces, ahí lo que pasa es que yo creo que las decisiones son muy distintas no solamente a larga distancia, sino a corta distancia, pero que también van a ser muy distintas al momento de la noche, ¿no? Eso va a cambiar bastante cuál es la atención que se les va a dar a esos individuos y probablemente va a haber un cambio bastante significativo. Con respecto a las moscas son un poco distintas. Las moscas son más localizadas, parece. No, creo que ahora Jimena está intentando mirar un poco eso, pero ella no ha mirado tanto
cuánto, porque ya puede que no sea un viaje tan a largo plazo, sino más como una posita y otra posita y ya, son como dos positas y ya, porque pues no van a viajar más, ¿no? Y entonces en ese caso ya lo que hay es una situación de llegar allí y tomar una decisión de una vez que estás en esa zona, que ya, digamos, tu ecología sensorial ha hecho que decidas llegar a esa zona, a qué individuo es al que le vas a picar, ¿no? A cuál es el individuo al que vas a ir primero, al cuál es el individuo que vas a ir después. Entonces, y tienen un tiempo mucho más largo, ¿no? O sea, ellas empiezan temprano, en la noche, como a las 6 de la tarde, y eso se continúa, ¿no? Durante casi toda la noche. No hemos investigado, pues, cuántos son el mismo individuo o si son varios individuos o son distintas olas de insectos, los que se llenan se van. Eso es todo maravillosamente posible de hacer, es un proyecto más, ¿no? Para hacer, pero sí, sería muy interesante ver eso. Con respecto, la otra pregunta era, ¿me haces recordar? No, lo otro eran los modelos para abandonar Modelos. el parche y si los recursos, si ambas ranas representan un recurso igual de valioso para las. Ok, eso para las mosquitas sí hay un poco más de información. Entonces, las moscas prefieren las ranas túngara, ¿no? Porque las ranas túngara, la zona del nostril, de la zona donde está, posiblemente esa zona cuando se le miró, es bastante delgada, ¿no? Entonces, lo que significa que pues las moscas pueden entrar, penetrar esa piel más rápidamente y potencialmente pues sacar más sangre. Entonces, esta es una de las razones por las cuales Jimena piensa que pues a lo mejor hay una preferencia por estas ranas más que las otras. Ahora, cuando las ranas túngaras no están allí, ¿no? Van a llegar igual a las otras. Lo que pasa es que posiblemente hay una menor, la capacidad de entrar, perforar la piel de la misma manera, pues eso va a cambiar, ¿no? Entonces, estos modelos, claro, son súper simplistas. Se podría incluir en ellos, ¿no? Sobre todo en el de enfermedades, digamos, la capacidad de infectar, ¿no? En este caso, pues lo que hizo Richard fue decir, todos tienen la misma capacidad de infectar a todos, no hay diferencia, pero eso es algo que pues muchos modelos incluyen y que tú puedes incluir, estos individuos es más seguro infectarlos, a estos individuos es menos seguro infectarlos, dependiendo de distintas cosas. Entonces eso ya podría ser también algo más que añadir, que en este momento lo único que queríamos hacer era esto que sale, si lo ponemos así lo más simple que sale. Pero claro, si una vez que ya sabemos, ponte la capacidad de llegar a la piel de otros individuos y de infectar, sería maravilloso, ¿no? Esa es parte de la idea. Tenemos Ya Gracias. está. también Un abrazo. Camilo Arenas quiere participar. Él ya había levantado la mano, pero pues entonces acá está. Hola, sí, primero muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Pero pues como que me surgió una duda a lo Ujú. largo pues de lo que habías mencionado, y es que cuando compararon, o bueno, cuando hicieron un parche con ranas, reloj de arena y túngara y compararon fue en función de la complejidad de los llamados, pues miraron que no hubo un efecto como tal en el collateral damage entre pues, entre las diferentes complejidades. Y pues tú misma dijiste que eso era como contraintuitivo y eso, pero, y pues creo que lo explicaste un poco, pero no me quedó tan clara de pronto esa posible razón por la cual no se estaba viendo afectado el collateral damage, a pesar de que pues el complejo tiende a traer como más moscas y eso. Ok, estás hablando no estás hablando de las murciélagos, estás hablando de las mosquitas, ¿verdad? Sí, de los parásitos. De los parásitos. Ok, sí, ok, déjame que a lo mejor puedo share the screen de nuevo, no sé si lo pueden ver. Ok, creo que es este el caso. Sí, no vemos que el canto complejo versus el canto simple haya más o menor daño colateral. Y en realidad nuestra idea era que iba a haber como más daño colateral cuando estaban en los cantos complejos que cuando estaban en los cantos simples, ¿no? Ahora, no es muy intuitivo porque eso pasa en otros casos. No sé cuál es la razón, pero es posible que lo que esté pasando aquí es que lo único que importe en términos de cuántos individuos son atraídos a la rana reloj de arena es quién está al lado, ¿no? Y una vez que pues
llegan y quien está al lado, eso es todo, y ya pues llegan algunos individuos a la rana reloj de arena y punto, ¿no? Entonces, ya, porque si tienen un interés, digamos, en la rana túngara y punto, entonces van a llegar algunos individuos y eso no va a cambiar cuántos llegan, ¿te das cuenta? Entonces, porque posiblemente cuando estás en una rana cuando tienes una rana con un canto complejo, cuando tienes una rana de canto simple, y eso es lo que está variando, el canto complejo versus el canto simple, entonces ahí ya tienen una capacidad de decisión a uno versus al otro. Pero cuando ellos no tenían esa capacidad de decisión, tenían o rana túngara con complejo, o rana reloj, o rana túngara con simple, o rana reloj. Entonces, esa es una decisión distinta en la que a lo mejor pues no les importa, ¿te das cuenta? Una vez que llegan ahí, ya hay un porcentaje que se va al otro y el resto se queda con la rana túngara. Ah, vale, listo, vale. Muchas gracias. Y es así una de curiosidad, ¿el tamaño de las dos especies es similar o hay una que sea un poquito más grande o... El tamaño de las dos especies es similar. Las hourglass son un poquito más alargadas. Son un poquito alargadas y cambian un poquito en su shape, ¿no? Y las ranas túngara pues son un poquito más chiquitas, más redonditas. Pero cuando las mides en cuestión de peso, es muy parecido. Ah, vale, listo, muchas gracias. Bueno, Camilo, muchas gracias por tu pregunta y muchísimas gracias a nuestra audiencia. Alex, ha sido una excelente presentación. Muchas gracias por tomarte el tiempo de traducirlo todo. Em, Te agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. Le agradezco a todas las personas que asistieron hoy a nuestro seminario y pues invitarlos para nuestro próximo seminario dentro de unos 15 días. Y pues nada, Alex, con muchas ganas de volverte a ver y me alegra que creo que André y Alex no se veían hace tiempo. Sí, mil gracias Demasiado, por invitar. demasiado. Es verdad, mil gracias por invitarnos, ha sido súper lindo y además, sí, la charla la traduje casi todo ayer, pero tenía que darla en español, no podía darla no, qué vergüenza, no, tenía que hacerlo, pero no, qué maravilla poder hablar con ustedes, aunque sea virtual, la próxima tendrá que ser por allí. Ojalá que sí. Qué bueno, oye, y Adriana también está aquí, André y Adriana, voy a estar un segundo para decirles, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ah, Sí. por acá estoy, pero es que estoy en el encierro con mis cuis, Alex, entonces Tranquila, 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 no por hay eso problema. estaba aquí presente, pero tenemos nuevos estudiantes con nuevas tesis, entonces estamos acá en proceso de... Ah, maravilloso, qué bien, qué alegría, ¿no? Y me encantó que sea público, ¿no? O sea, puede Sí, entrar claro, cualquier persona, el que no tiene que quiera. ser. Ah, No, no, nosotros enviamos la invitación como a unas 600 personas cada 15 oh, días o de sea un que, montón de universidades. Sí, esto es el o que sea que quiera. es que el que quiera venir a ver la charla, qué maravilla. Entonces puede venir gente que no es de la universidad, gente que no hace ciencia. Y quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, Alex. Entonces, Ujú. si más adelante quieres algún estudiante En latino, español. como, oye, mira, Ujú. si no entendiste lo que sea, los puedes Toma. remitir al Ah, canal y ahí está toda la buenísimo. presentación. Ujú. Toda vez Ah, tengamos la memoria, yo le voy a enviar a usted sí. directamente el enlace y por eso también le compartí la invitación mailing para que se difundiera con Ah, dale. nosotros. Dale, Entonces Ujú. perfecto, maravilloso. pueden participar todo el que quiera. Ok, bueno, muchísimas gracias. Preguntas grandes. ¿Cuándo vienen a Smithsonian, André y Sergio? ¿Cuándo los volvemos a ver? Yo voy a estar allá Nada. todo el verano del próximo año. Próximo año No, estoy todo el verano. no este, sino el próximo. O Sí. sea, ok, ya no. Bien, yo también estaré porque siempre voy los veranos. ¿Y tú, Sergio? No, yo este año no, porque tengo un proyecto de National Geographic y vamos a estar en el Orinoco. Entonces, me voy a perder el BCI 100 Years y todo, entonces no puedo ir. Pero la idea Sí. es ir, es más, estamos pendientes de ir, no sé si este año o el otro, con la decana y con otras personas para volver a firmar un convenio con el Smithsonian. Ay, Entonces, buenísimo. sí, Pues sí. yo voy a estar ahí este año, pues sí estoy para el BCI Symposium, pero eso va a ser una loquera, o sea, generalmente no sé. Fiesta, sí. Sí, va a ser un loquerón. Pero de allí me quedo en sabático, me quedo hasta diciembre. Mm, Así que si quieren venir a visitar, voy a estar en muy la casa bien. de Mick, de Bobby Mickey, porque ya Listo. no es Bobby Mickey, ahora esa casa es de Damon. Así. Sí.
La de al Wow. frente, la de al frente. No, uy, Sí. ok. La novela continúa. Toda, Wow. toda la Sí. información que está quedando grabada en el seminario, ¿no? A Ah, No, perdón, es, perdón. es público. Sí, Compró no, una pero casa. yo lo corto, Sí. Si tranquilo. uno Voy compra a una Sí. casa es terminarla porque ya. no es dominio Sí. público. No compra una casa, Sí, eso es dominio público. sí. Entonces, sí, y cuando quieran venir, porque yo voy a estar allí. Y más bien el próximo verano, seguro que a lo mejor si vienes tú, Sergio y André, Súper, pues ya nos encontramos todos. Sí, yo voy a estar con Bob allá, espero. Ah, maravilloso.